Estos días hablaba yo con un amigo de dónde sale la teoría de la evolución de Darwin, del quinto libro de la naturaleza de las cosas de Lucrecio. Ahí se plantea qué es la evolución. Yo creo que ese capítulo Darwin se lo leyó, se lo aprendió de memoria, dijo, esto hay que probarlo. Pero estaba, ahí estaba. De los primeros libros de alta ecología que se escriben, un libro de Séneca que se llama Cuestiones Naturales. Entonces lo que hicimos nosotros, ¿de qué nos acordamos? Esto cómo nos ha servido. Y nos fuimos yendo, y ojalá pues un libro que pueda ser 10, 15 veces, porque eso es casi que inagotable. Lo que está diciendo que otra cosa que es inagotable es el olvido. Es increíble que estemos en la situación en que estamos, después de que nos han explicado durante más de 2500 años cómo no cometer errores. Eso es increíble. Yo creo que aquí llega un extraterrestre, esta es la gente más rara del mundo. Tiene las mejores formas de vivir y ha escogido las peores. Le han dicho cómo comer bien y come lo peor. Le han dicho cómo dormir bien y duerme de la manera peor. Porque es que los clásicos son eso. Y en un momento dado, haber hecho este texto, ¿cierto? Como decía Reinaldo Pedro de la universidad, es como volver a abrir un ventanal. Mire todas las opciones que hay para que usted no sea un miserable, para que usted le pierda el miedo, para que usted entienda el mundo y aproveche la vida como única oportunidad. Esos son los clásicos. ¿Cierto? Ahí está, yo creo, lo que convierte a alguien en ser humano. Ser humano es alejarse de la condición animal. Eso es lo que han hecho todos los clásicos, cómo no ser animal, o sea, cómo no tener miedo, cómo no andar ofuscado, cómo no andar confuso. A partir de ahí, gana, usted gana. Nosotros aquí nos dimos un gusto impresionante venir a hablar de un libro y venirnos en taxi sin saber quién era el taxista. Eso no lo puede hacer Ardila Lule, no lo puede hacer Álvaro Uribe, no lo puede hacer Santos. Es increíble. ¿Cierto? Nos dimos ese lujo que ellos no pueden dar. Donde hubiera venido aquí cualquiera de ellos, esto no le cabría un policía, soldado, los hubieran entrado al escondido por esta puerta. ¿Cierto? ¿Cómo lograr vivir de manera humana? Y ese fue el reto que nos planteó el texto y honestamente dijimos de lo que nos acordemos, no nos vamos a poner a investigar, porque eso es hacerle una trampa al otro. Ahora que mencionaba Memo Los Miserables, yo recuerdo que en una época en Antioquia no hubo ninguna cultura libresca ni de lectura. Sin embargo, Antioquia va a producir un poco de clásicos, entre ellos Tomás Carrasquilla, desde luego, que es un hombre que más que escribir oía, ¿cierto? Escuchaba a la gente, era un gran memorizador de las conversaciones de las tías, de la gente de los pueblos, de los cafetines. Era todo un archivo oral de ese señor y nos va a dejar una gran consigna, un gran material. Por ejemplo, la historia de Antioquia me parece que ya la escribió Tomás Carrasquilla en hace tiempos. Si queremos saber de minería mismo y de otros asuntos, del lenguaje, de cómo se trabajaba aquí en los últimos 200 o 300 años, está hace tiempos. Si queremos saber cómo eran los nuevos ricos de una ciudad como Medellín en el siglo XIX, ¿cierto? Finalizando ya esa centuria del siglo XIX, tenemos que leer a Tomás Carrasquilla en una obra tremenda, que uno se pone a leer esa obra y uno se explica por qué en Medellín va a salir en los años 70 un tipo como Pablo Escobar, aunque eso ni siquiera lo anuncia ahí, pero está latente en esa obra tremenda
que él la hizo precisamente porque se dejó provocar de Carlos R. Restrepo, de Pedro Ospina, de una serie de gente muy interesante de la élite de Medellín y de intelectuales de Medellín en esas tertulias literarias, y le dijeron, no, es que en Antioquia no hay nada novelable, no hay material novelable, y ahí saca Frutos de mi tierra, que es un clásico de la literatura antioqueña y la literatura colombiana. Y hablando de Los Miserables, que era lo que yo iba a decir realmente, es que en una época, así no hubo lectura en las casas, pero yo sí recuerdo que en algunas casas de obreros y de clases medias, sobre todo en Bello, que es mi pueblo, se escuchaba en las cocinas y en los comedores las grandes historias sacadas de, por ejemplo, de Los Miserables. Yo decía, esta gente, ¿será que se leyó a Víctor Hugo? Y hablaban con una propiedad de Javert, y hablaban con una propiedad de por qué Jean Valjean, en un momento de hambruna de sus sobrinos y de su hermana, tiene que robarse un pan, y por qué lo condenaron. Es que esas historias nos hacen llorar en la cocina, ¿por qué condenan a un tipo? Porque se robó un pan. Y todas estas señoras y señores conversaban de un clásico de la literatura. Yo no sé si lo habían leído o se lo habían contado en otra parte, o habían leído fragmentos. Y entonces ahí es donde yo descubrí que la gente antioqueña tiene una gran imaginación y una gran capacidad para aumentarle a las historias de los libros, para agregarle cosas. Por ejemplo, debido a eso, yo recuerdo que uno no leía ni Los Miserables, o yo por lo menos en la infancia y en la adolescencia no leí ningún clásico. El único clásico que leí fue Las Mil y Una Noches, por allá cuando tenía por ahí 15 años y me interesaba más el fútbol y otro tipo de cosas que la literatura y que la lectura. Pero la gente aquí, sí me acuerdo que con Los Miserables, con Las Mil y Una Noches, con la literatura oral antioqueña. Yo digo esto porque a mí me tocó tener en casa un libro oral. En mi casa no hubo bibliotecas, por eso me duele tanto lo que pasa con las bibliotecas, con algunas bibliotecas hoy. En mi casa el único libro oral era una señora que nos contaba maravillosas historias, unas inventadas, otras partes de sus sueños, otras partes de sus mentiras, y el pueblo antioqueño ha sido también un gran mentiroso. Y de esto pueden dar mucha realidad los políticos antioqueños, que han sido los grandes mentirosos de este país. Y la gente tiene una capacidad inventiva, y siempre hablaban de los clásicos. Mire, aunque no había una cultura clásica aquí, pero sí teníamos escritores clásicos ya. ¿Quién no va a decir que Fernando González es un escritor clásico? Bueno, por lo menos nosotros lo metimos ahí como un escritor clásico. Porque ¿qué es un clásico entonces? Es aquel que no tiene respuestas, sino que nos genera muchísimas, pero muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Es el que no nos resuelve la vida, al contrario, nos la complica, nos hace ver el mundo de otra manera. El mundo es difícil, el mundo es complicado, el mundo no es muchas veces de los dueños del mundo, entonces nos hace pensar. Los clásicos. ¿Quién va a decir, por ejemplo, que un señor a que aquí han querido borrar, creo yo, como Manuel Mejía Vallejo? Me parece que también lo han querido borrar. No es un clásico de la literatura antioqueña. Desde luego que Manuel es un gran clásico de la literatura antioqueña, porque es capaz de construir dos mundos, el mundo rural y el mundo urbano, porque es capaz de crear en una novela como La Casa de las Dos Palmas toda una historia nuestra de lo que era la colonización antioqueña, por ejemplo, toda esa familia Herreros, y es capaz de meter el mundo del poder ahí. Ese es un clásico. Entonces aquí con este texto nosotros pretendemos más que, como diría alguien, que si queríamos era resolverle el problema. Esto no es un tratado de autoayuda, ¿cierto? Porque mucha gente creo que era una cosa de autoayuda. No, por el contrario, le queremos complicar la vida a la gente. Inicialmente la intención, mire cómo son las intenciones, es un libro sacado para jóvenes, ¿cierto? Para jóvenes, pero no como tradicionalmente, o yo no sé si tradicionalmente, pero se ha dado ese caso de que los muchachos le presentan resúmenes. Este no es un libro de resúmenes sobre los clásicos, no. Y se hizo para jóvenes que quieren leer, o que el profesor les quiere leer. El profesor, ojo, que también esa es la intención, de ver un maestro detrás del libro,
para transmitirles la pasión por la lectura de los clásicos a los muchachos. Pero nos hemos encontrado una cosa maravillosa también, que lo están leyendo gente que no son ni muy jóvenes, ¿cierto? Ya son gente de más de 30 y 40 años, lo cual es muy bueno que lean esto, y que son de profesiones distintas, que no tienen nada que ver con lo humanístico, llamémoslo así, o con la literatura. Entonces lo están leyendo los ingenieros, los arquitectos, los médicos, ¿cierto? Los abogados, y aquí hubo en épocas pasadas hubo grandes médicos, grandes ingenieros y grandes abogados que eran gente muy culta, y que muchos de ellos salieron, estos grandes ingenieros humanistas, de la Escuela de Minas, por allá fundada en 1888 en Medellín, y que si bien era una escuela para las élites de aquí, va a iluminar un camino también en la productividad, en la transformación del Valle de Aburrá y hasta en la aparición de los trabajadores y de los obreros, que luego también van a tener una mentalidad interesante, porque uno ve que los clásicos eran leídos, ¿se acuerdan? Memo, en un barrio del siglo XIX que fue un barrio estigmatizado por las élites, el Guanteros, el barrio de Guanteros, donde los trabajadores, y más que trabajadores, obreros, eran artesanos, los carpinteros, los barberos, los carniceros, los tipógrafos, los que forjaban el hierro, leían a Voltaire, leían a Rousseau, y por supuesto, más adelante van a leer a un tipo que les va a cambiar la mente y los va a volver hasta anticlericales, como Vargas Vila, que no era un clásico. Pues que no es un clásico realmente. Pero es un clásico, por ejemplo, del género del panfleto. ¿Quién en Colombia se atrevió primero a pensar contra los norteamericanos que Vargas Vila, ante los bárbaros? ¿O quién empezó, por conocer a los clásicos que los conocía a fondo, Vargas Vila, a hacer un cuestionamiento y un derrumbamiento de esos que él llamó los Césares de la decadencia, ¿cierto? Liberales y conservadores, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y los buenpetrices? Entonces se va a convertir en un clásico del panfleto y va a tener influjo sobre gente como Fernando González, que también va a ser un gran panfletario, que es otro clásico. Yo creo que le debemos mucho a Vargas Vila en la transmisión y divulgación de muchos conocimientos, y como lo prohibieron, si bien no estuvo en el índice de prohibiciones del Vaticano, no estuvo pero sí fue prohibido por curas, por obispos. Hay una historia tremenda que una vez en Jericó, escribiendo otro texto con Memo precisamente, nos encontramos una señora ya viejita que nos recibió recitándonos a Vargas Vila. Entonces a Flor de Fango, a Iris, Aura Las Violetas, me empezó hablando de eso, y nosotros dijimos: ¿usted por qué conoce tanto a Vargas Vila? ¿Qué es la cosa? Yo aprendí a leer a Vargas Vila porque mi papá nos lo prohibió, que era una lectura para no católicos y mucho menos para niñas. Pero entonces a mí, como yo me encerraba en la pieza y debajo de la cobija empezaba a leerlo, pero mi papá era más vivo que yo y me dijo: no puedes leer, hija mía, esos textos de Vargas Vila, ni riesgos, te vas a condenar, no sos una mujer, no vas a ser una niña, no vas a entrar al cielo, etcétera, etcétera. Y entre más le decía eso, ella más lo leía, aunque ella era una católica ferviente, tremenda. Y entonces me puse a pensar: sí, mi papá puede tener razón, yo no debo leer a Vargas Vila. Entonces le dijo a la señora del servicio que por favor todas las tardes y las noches ella le leyera los libros de Vargas Vila para ella no condenarse. Eso es una historia tremenda de lo que es un clásico que penetra en un pueblo cafetero, en un pueblo además levítico, como Jericó, en un pueblo condenado por un pueblo levítico, y que tiene además una santa, que puede ser también un clásico, porque además esta señora Laura era una gran escritora. Esa mujer escribía muy bien, Laura, la madre Laura, era una gran escritora. Me estoy leyendo la biografía, que son como la autobiografía, más de 900 páginas. La mujer escribía muy bien.
No está en el libro de los clásicos. No, todavía no. Porque debe haber muchos santos que también son clásicos, pero habrá que esperar otro libro. Hay gente que tiene idea en cuáles santos son clásicos aquí para que precisamente abra ese camino.